Bueno, pues ya terminamos la clase acerca de los temperamentos y vamos a terminar con los dos personajes bíblicos que nos hacen falta, y son personajes que están en el Antiguo Testamento. Entonces, nada más como recordatorio, Miguel, no sé si nos quieras recordar y comentar lo que te llamó la atención la clase pasada. Vimos dos personajes que fueron Pedro y Pablo, y cómo Dios, independientemente de su temperamento, trabajó con ellos en algunas áreas específicas. Entonces, sí quisiera que, tú que estás más cerca aquí, que nos puedas compartir lo que te llamó la atención, lo que te hizo pensar, si es que te hizo pensar algo, y lo que te haya llamado la atención de los dos personajes que vimos el miércoles pasado. Bueno, a mí me dejó pensando, reflexionando, porque yo me considero de ambas sanguíneo y colérico, y bueno, en este caso Pedro y Pablo pues tenían esos caracteres, ¿no? Por decir así. Algo que sin duda me deja un poco perplejo es que, a pesar de cómo era Pablo, Dios no lo ve como un defecto, sino como una virtud, y lo transforma, siendo él pues de un temperamento muy fuerte, pues lo lleva a la batalla, ahora a favor de Dios, y lo pone pues en los lugares complicados, ¿no? Eso en lo personal a mí me reta, y digo, bueno, pues qué decir de Pedro, ¿no? A base de muchos errores él también aprendió, pero yo a veces me considero así como él, impulsivo, y yo creo que Dios a veces me ha dado mis coscorrones para que entienda yo que debo estar firme en las cosas que Él quiere que haga. Ok. Pedro, podríamos decir que tuvo momentos de impulsividad, pero la característica más de un temperamento impulsivo es de un colérico. Aunque en algunos pasajes vemos que la impulsividad de Pedro era movido más por sus emociones. Sus emociones ahí lo hacían que reaccionara de manera impulsiva. A ver, Priscila, si nos ayudas a comentar también algo de lo que te haya llamado la atención el miércoles pasado. Una joven discípula, ¿sí veniste? Nietzsche, tú sí estuviste, ya me acordé, sí te vi. Algo que te haya llamado la atención. Es mejor acercarte porque si no, hoy vamos a batallar con el cable. Por favor. Pues yo creo que me llamó la atención de cómo Dios conoce nuestro carácter y nos trata de una forma peculiar a cada uno, ¿no? Y bueno, a Pedro lo ayudó lo perdonó, ¿no? O sea, se dio cuenta de que tenía debilidades, y lo perdonó cuando lo negó, ¿no? Y le dio una nueva oportunidad y le dio nuevos retos para ser un nuevo líder, ¿no? Lo ayudó a amar a los demás. Y con Pablo, pues igual, ¿no? Lo humilló, ¿no? Porque Pablo creía que sabía mucho, ¿no? Que tenía todo el conocimiento de la ley, y que con eso era suficiente para agradarlo. Y lo humilló y le enseñó realmente cuál era su poder y a quién debía seguir. Siempre Dios los trató de acuerdo a su temperamento y a su carácter, conforme lo que ellos necesitaban, tal vez de una manera más dura, ¿no? Con Pablo, que tuvo que lo cegó y lo humilló de tal manera para que pudiera arrepentirse y darse cuenta quién era el verdadero Dios y a quién debía seguir. Gracias. Gracias por compartirnos. Hoy vamos a compartir el temperamento, el personaje de Moisés. Y como lo mencionamos ya anteriormente, Moisés tenía un temperamento melancólico. A ver,
¿Quiénes de aquí creen que tienen un temperamento melancólico? ¿No yo? ¿Pueden levantar la mano con más confianza? Por favor, nada más vemos algunos y algunas. Esteban es melancólico. Bueno, yo soy melancólico, los melancólicos somos increíbles. ¡Vamos, Eri! Casi salimos en la película de los super increíbles, nos falta y nada más el traje. Así somos los melancólicos, ¿o no? ¿Los melancólicos somos así o no? Le iba a preguntar a David, porque David ya compartió que es melancólico, que tiene un temperamento melancólico, no que sea melancólico. Pero ya se fue, yo creo que iba a compartir lo mismo que yo. Porque si le preguntan a Luz de cómo somos los melancólicos, tal vez no diga lo mismo que yo. No creo que incida que somos súper increíbles. A lo mejor en algunas cosas sí, pero tal vez pudiera compartir algunas otras cosas no tan increíbles que ella ve en mí, por mi forma de reaccionar, mi forma de pensar ante diversas situaciones. Entonces, ¿qué puede hacer Dios con un temperamento como el que yo tengo y muchos de los que acaban de compartir tienen? ¿Cuál es la característica general de un temperamento melancólico? Somos analíticos, somos introspectivos, no exteriorizamos mucho nuestras emociones, somos inseguros y algo así, y lo vamos a ver ahorita en algunos pasajes, tendemos a enojarnos fácilmente. Esa es la característica general. De repente también algunas cosas puede ser positivo, aunque a veces tiene un aspecto más negativo de que somos ahí medios perfeccionistas en algunas situaciones. Esas son algunas características generales de un temperamento melancólico. Si me acompañan, vamos a Éxodo 3:10. Dice la presentación que Dios creyó en Moisés después de fallar y le dio una gran misión. Entonces, si me acompañan, en sus Biblias, Éxodo capítulo 3, verso 10. Amén. Los de sonido, no sé si puedan corregir ahí un eco o algo que suena. A ver si nos pueden ayudar, por favor. Éxodo 3:10, amén. Le dice Dios a Moisés: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dice la escritura que Dios le dice a Moisés, le da una indicación: ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Si conocemos el contexto de qué es lo que estaba pasando, en el verso 9, para los que no estamos familiarizados de qué cosas estaba viviendo el pueblo de Israel, fíjate lo que dice en el verso 9 Dios acerca de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. En el verso 9 dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel estaba sometido bajo la esclavitud del pueblo egipto. Y Dios vio eso, vio lo que estaban pasando los israelitas, no fue indiferente, escoge a Moisés y le dice: ve, te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. De hecho,
Moisés es conocido como el libertador del pueblo de Israel, así es conocido. Él, con la ayuda de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en que vivían con los egipcios. Una de las cosas que llama la atención aquí viene en la presentación es que yo no sé si Moisés en ese momento, no lo sé, tenía la idea de la misión que le estaba encomendando Dios. Y no era algo sencillo. Cuando una persona tiene un temperamento melancólico, una de las cosas que a veces pasan es que somos inseguros. Hay inseguridad en nosotros. Entonces, imagínate a una persona insegura que le digan eso. O sea, a lo mejor si le dijera al Pablo iba a reaccionar de manera diferente. Pero se lo estaban diciendo a Moisés, y Moisés era un hombre inseguro. Y dice, ve al faraón porque tú vas a ser el que ayude al pueblo de Israel a que salga de la esclavitud. Y en el versículo vemos la respuesta de Moisés, y que refleja, ¿qué es lo que refleja la respuesta de Moisés? Son las cosas que refleja es inseguridad. En el verso 11 dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces, ahí vemos la inseguridad que reflejaba o que reflejó Moisés ante la misión que le estaba dando Dios. Pues, ¿quién soy yo? Y muchas veces pudiéramos nosotros reaccionar así, sobre todo los que somos con un temperamento melancólico. Nos pueden proponer algo, nos pueden proponer alguna responsabilidad, o ¿sabes qué? Mira, te vamos a encargar esto. Y espérame, ¿cómo lo voy a hacer? No estoy seguro si pueda. Muchas veces nuestra mente empieza ahí a reaccionar de esa manera. Entonces, así reaccionamos. Aquí el punto es que Dios no aceptó sus excusas y autocrítica. Porque, bueno, vamos a ir allá al capítulo 4 de Éxodo. Vamos a leer desde el 10, perdón. Desde el verso 10 dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Amén. ¿Qué pasa en situaciones de casos de la vida real? En situaciones comunes que vivimos nosotros en nuestro cristianismo. No nomás los melancólicos somos inseguros. Tú puedes tener otro temperamento y puedes mostrar inseguridad. Aunque, como ya dijimos, es más propio de un temperamento melancólico. Y yo creo que muchas veces, no sé si en todos los casos, y no sé si sea tu caso,
hemos reaccionado así. Nos piden algo, nos encomiendan algo y empezamos a temblar, se nos empieza ahí a trabar la lengua y empezamos a excusarnos derivado de la inseguridad que tenemos. ¿Con qué fin? ¿Cuál sería casi siempre el propósito de yo reflejar excusas y situaciones que reflejan inseguridad? ¿Con el fin de que yo acepte o pueda llevar a cabo la misión? No, normalmente no. Con el fin de que me digan, bueno, está bien, entonces vamos a seguir orando y vamos a seguir buscando personas aquí en la iglesia que a lo mejor quieran y estén dispuestas a servir, por decir algo, ¿no? Y ya. Yo no sé si alguna vez ha pasado así, pero muchas veces hemos puesto excusas y ¿qué nos dicen? Bueno, está bien, ¿no? No. ¿O sí? No, muchas veces no. O sea, es natural que pudiéramos tener inseguridades y es natural que pudiéramos tener miedo ante algunas situaciones y algunas encomiendas que nos hagan ver. Eso es normal. Humanamente es entendible. Son emociones humanas que muchos presentamos. Aquí nada más recordemos, somos discípulos. Y una de las grandes promesas que nos hizo Dios y que le está haciendo también a Moisés es: yo estaré contigo. Y eso a los melancólicos nos da seguridad. Independientemente de nuestros temores e inseguridades, Dios nos dice: tranquilo, yo voy a estar contigo. Y cuando tú entiendes eso y reconoces que Dios es poderoso y ves la infinidad a lo mejor de milagros que hay en toda la Biblia y dices: gracias Dios porque vas a estar conmigo, entonces ya nuestra reacción va a ser diferente. Entonces, frecuentemente, hermanos, los melancólicos y tal vez muchos otros necesitan recordarnos que Dios va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a enseñar. Amén. Y eso nos va a dar más seguridad y yo creo que por ende vamos a responder de una manera diferente a muchos llamados que a veces nos hacen, pero que por inseguridad y que por temor y que por miedo y que a lo mejor por falta de fe y por un montón de cosas que a veces traemos cargando y viviendo, no decidimos hacerlos y ponemos excusas. Pero ¿cómo le voy a hablar a una persona de Dios y con trabajos y se me salen las palabras, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ya se nos han enseñado, pues nomás dile todo lo que Dios ha hecho contigo y ya. Y a ver qué Dios ha hecho conmigo. Pues ha hecho esto. No, pues sí, ya. Entonces, Dios siempre nos va mostrando. Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios no acepta siempre excusas, como muchas veces las reflejamos nosotros y las reflejó Moisés en la escritura que acabamos de comentar. Otro aspecto que ayudó Dios a Moisés es que le mostró cómo iba a llevar a cabo la misión. En ese mismo versículo, en el capítulo 4, verso 15, dice: habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. ¿Amén? Entonces está muy claro, les dice Dios: les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Y bueno, ya después en los siguientes capítulos ya se refleja cómo Dios les dijo lo que tenían que hacer.
Entonces, eso pasa lo mismo con nosotros. Dios, a través de su palabra, nos va a enseñar situaciones que nosotros necesitamos ser enseñados, que a lo mejor por muchas situaciones de inseguridad no nos atrevemos a hacer o a realizar o a decidir. Amén. Entonces Dios siempre nos va a enseñar, y nos va a enseñar cada vez que nosotros vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia y meditamos la Biblia, y cada vez que hay clases como estas y como muchas otras clases que hay en la iglesia, y cada vez que alguien va a llegar contigo y mira, sí, a lo mejor está difícil, pero mira, Dios nos dice así, 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 que eso puede ser a través del discipulado. Entonces, si tú tienes un discípulo o discípula melancólica, ya sabes qué decirle. Cuando muestre inseguridad, cuando le quieras encomendar algo y no responda, ¿qué le vas a decir? Dios va a estar contigo, mira, Dios nos va a mostrar y tal. Pero nos tienen que decir. Si no nos dicen, no nos ayudan. Ahorita no es Eusebio, que es mi discipulador, pero yo necesito que Eusebio me diga, Dios está contigo y mira, y Él te va a enseñar. Hay que decirles, o nos tienen que decir, cuando reflejemos eso. Hay un pasaje en Éxodo 18, en donde Yetro, que fue, ¿alguien sabe quién fue Yetro? ¿Qué era Yetro de Moisés? El suegro. Yetro ayudó a Moisés en algunas situaciones que estaba pasando Moisés. Una de las cosas de los temperamentos melancólicos es que queremos así como que abarcar muchas cosas, y a veces queremos hacer todo, porque pensamos que si alguien tal vez lo hace, no lo va a hacer tan bien como yo creo que se debe de hacer. Así yo pienso frecuentemente. Yo a veces pienso que los demás no van a hacer las cosas tan bien como yo pienso que se deben de hacer, y eso a veces me puede limitar a delegar responsabilidades. Y eso le estaba pasando a Moisés. En el capítulo 18, verso 13, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Verso 17. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo de Dios, presentándole los conflictos. Y bueno, ya después viene el pasaje donde Yetro le dice a Moisés cómo ayudarlo y lo que tenía que hacer para que él no estuviera con toda la carga y resolviendo un montón de conflictos. Entonces, situaciones como esas a un melancólico le ayudan mucho. A veces queremos asumir muchas cosas, o pudiéramos asumir muchas cosas, y eso no nos ayuda. Necesitamos, si tenemos oportunidades de hacerlo, el poder delegar. Yo de repente a lo mejor
frecuente, he asumido ahí algunas responsabilidades en la iglesia desde hace muchos años. Estuve como ministerio de niños hay muchos años, estuve como líder de sector muchos años, estuve al mismo tiempo de líder de niños y de sector como líder de charla, y en todo ese tiempo yo tuve que aprender y he estado aprendiendo todo esto. A veces yo quería hacer todo. Y muchas veces seguía yo haciendo todo, porque de repente, híjole, no sé si pueda, y no sé si lo va a hacer bien, y lo seguía asumiendo yo. En algunas situaciones tuve que ir aprendiendo mucho esto que le estaba diciendo Yetro a Moisés, el no asumir todo. Si tenía líderes, era líder de sector, tenía cerca de mí a mis líderes de charla. Entonces, si recuerdas, Manuelito, que ha sido ahí uno de los hermanos muy cercanos a mí, el trabajo que he tenido en la iglesia, pues ya de repente ahí a Manuelito, oye, pues hay que ver a este hermano, ¿no? O sea, imagínate que yo estuviera viendo todos los hermanos ahí que de repente me planteaban situaciones, pues estaba difícil, ¿no? Entonces ya le encargaba a los líderes de charla, oye, ve y pues checa y ya nos volvemos a ver y ya me cuentas cómo te fue. Pero muchas veces, al principio yo quería asumir como que todo, o la organización de la charla, ¿no? Yo hacía la planeación y si había las alabanzas, yo a veces yo dirigía y hacía todo. En algunas ocasiones aprendí ya no a hacerlo todo. Entonces, de repente había un hermano ahí que a lo mejor le pedía algún apoyo para la alabanza o para organizar algo. Entonces, esto he estado aprendiendo yo, pero mi tendencia es así como que a querer hacer todo, por la forma a veces como reacción. También una de las cosas que ayudó Dios a Moisés, dice que cuando se quejó y se desesperó, lo mantuvo enfocado. Esto me suena muy familiar. Esto lo mantuvo enfocado en la misión y en el trabajo que estaba haciendo. Vamos a Números, el libro de Números, por favor. Un poco más adelante. Capítulo 11. Verso 10. Números, capítulo 11, verso 10 al verso 17. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Les traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Órale, ¿no? ¿Cómo se sentía Moisés? Oye, ¿yo quién soy para estar ahí aguantando estos israelitas? Yo ni los traje al mundo y... A veces yo he reaccionado así. Ay, ¿yo por
qué tengo que estar batallando con este Miguel? O sea, ¿por qué no se lo dieron a alguien más? Llevo no sé cuánto tiempo y no entiende. Así yo reacciono. Me desespero, a veces me enoja. O sea, con trabajo sí, pero tengo una familia y ahora ver discípulos y ahora hasta de maestro me pusieron, estar ahí con niños y no lo pueden ver sus papás. Así reacciono. Digo, no siempre, no, pero muchas veces he reaccionado así. Así reaccionamos los melancólicos. Dice que cuando se quejó y se desesperó, lo mantuvo enfocado en la misión y el trabajo. Vamos a seguir leyendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Entonces, si te das cuenta cómo Dios lo mantuvo enfocado, o sea, no le dijo, ay, pobrecito de Moisés, y mira, cómo te han puesto este pueblo. Está bien, te voy a dejar descansar para que ya no estés trabajando, voy a buscar otro líder que siquiera te vas a tomar tu tiempo sabático. No le dijo eso Dios. Digo, a ver, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto para que ya no te sientas tan cargado. Así necesitamos ser ayudados los melancólicos. Y así necesitas ayudar a un melancólico o melancólica. ¿Amén? Estuvo cerca de él en comunión personal, le dio experiencias de su presencia y gloria. Éxodo 33. Regresamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Verso 12. Del 12 al 17. Un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor le contestó: Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Amén. Entonces, vemos en pasajes como estos cómo Dios siempre estuvo cercano a Moisés, siempre. Aún con el pueblo de Israel, siempre estuvo en todo el peregrinar por el desierto, siempre estuvo al lado de ellos. Entonces, eso nos da mucha confianza y seguridad cuando de repente que sentimos que Dios no está con nosotros y que estamos solos y que nadie nos escucha, y que nadie nos ama y que a lo mejor sí, pero Dios está ahí. Y Dios sí nos escucha, y Dios sí nos ama, y Dios sí nos ayuda, y lo podemos ver a nuestro lado, tener a otro lado, pero ahí siempre está. Aunque a veces no lo veamos a nuestro lado, ahí está.
lo disciplinó por su ira e irresponsabilidad. Números capítulo 11, Números 11, verso del 10 al 14. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de este pueblo? ¿Acaso yo los engendré, los traje al mundo? ¿Por qué me diste que los llevara en brazos como una madre a un bebé en su pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? Vamos a saltarnos hasta el verso 21. Ya habíamos leído ese pasaje ya para no repetir. Entonces Moisés respondió al Señor. Verso 21 al 23. Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así me dices: yo les daré carne durante un mes entero. Perdón, los israelitas se habían quejado, entre tantas cosas, de que no tenían carne para comer. Hablando un poquito del contexto. Y se habían quejado: ¿y por qué nos sacaron de Egipto y allá teníamos arrachera y chuleta y chistorra y ¿qué más? Y salchichas y chorizo y mira, estamos aquí sufriendo y todo eso se lo decían a Moisés. Entonces, en el verso 20 dice: verso 20, vamos a leer el verso 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque mataremos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Muchas veces dudamos y pasa lo que este pasaje es muy parecido cuando estaban los discípulos con Jesús y había un montón de gente. Jesús les dice: ahora les voy a dar de comer. ¿Y qué dijeron los discípulos? Nada más tenemos esto, o sea, ¿cómo le vas a dar de comer a tanta gente? Es un pasaje muy parecido al de Jesús y sus discípulos, los israelitas quejándose por falta de carne y de alimento, y todavía Moisés, propio de un temperamento melancólico, dudando de Dios. Y la respuesta de Dios a mí me fascina. En el verso 23, el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y los que conocemos el resto de la historia vemos que sí, se cumplió. Dios tiene el poder para hacer cosas que de repente nosotros pensamos que no podemos hacer.
¿Cómo vas a darle de comer a tanta carne a tanta gente? Pues Dios puede hacer eso y mucho más. Amén. Entonces, Dios nos disciplina así, ¿eh? A ver, ¿qué crees que no soy capaz de hacer esto? Pues a los melancólicos ahí frecuentemente nos pasa eso. Entonces, ya saben cómo ayudarnos a los que somos melancólicos. Ya para terminar, no me voy a llevar mucho tiempo con el flemático que fue Abraham. Dice que le dio desafíos para fortalecer su fe, Génesis capítulo 22. Génesis 22, verso 1. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Una de las cosas que llama la atención de la respuesta de Abraham es que inmediatamente respondió el llamado de Dios y dijo, sí, aquí estoy. Y lo llamó a ser desinteresado y radical. Génesis 22 del 1 al 3 dice en el verso 2, vamos a partir del verso 2, dice, toma a mi hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham de lo que iba a hacer con su hijo Isaac? Que lo iba a sacrificar. Y es este pasaje, híjole, siempre yo creo que a todos los medios, a todos los que somos padres, hay situaciones como esas, yo creo que difícilmente actuaríamos como decidió actuar Abraham. O sea, no dudó, o sea, fue obediente a lo que Dios le había dicho que hiciera. Oye, voy a sacar a tu hijo. Ah, sí, mira, ahí está. O sea, no, ¿verdad? O sea, es algo ahí humanamente impensable que pudiéramos reaccionar así. Aquí la cuestión es, ¿qué vio Dios en Abraham en relación a cómo respondió Abraham? ¿Qué vio Dios? Obediencia. ¿Qué más? Fe. Sí, él confiaba. Yo no sé, yo siempre he pensado que Dios nunca iba a decidir sacrificar a Isaac. Quería probar la fe de Abraham. Y frecuentemente Dios hace eso con un temperamento flemático. Los temperamentos flemáticos son personas muy tranquilas, muy relajadas, muy pacíficas, no les gusta estar en conflictos, son introvertidos. No le dan, como dije la vez pasada, no le dan tanto problema a Dios por su temperamento. Y si vemos toda la historia de los patriarcas, vemos como los demás personajes que Dios permaneció con ellos todo el recorrido. De repente pareciera que tener un temperamento flemático es positivo. Sí, puede ser positivo en algunos aspectos, pero en otros no tanto. A veces necesitamos actuar y tomar decisiones así más radicales y situaciones ahí diferentes de cómo lo hizo Abraham. De repente pudiera parecer muy cómodo, ¿no? Ah, pues no tienes hijos y te voy a dar a la hija de tu esclava. Y Abraham, pues qué padre, ¿no? O sea, así actúa mucho un temperamento flemático. Entonces,
Hermanos, con esto terminamos de ver lo que se venía preparado para el día de hoy y la terminación de la clase pasada con los personajes. Algunas conclusiones que yo les quiero compartir ya para terminar. Es animante estudiar estos diferentes tipos de personajes. Dios hizo a cada uno tal como Él quería y los utilizó cada uno de ellos de una manera poderosa, independientemente de su temperamento. Otra conclusión que te quiero compartir: necesitamos dejar moldear nuestro temperamento imitando el carácter de Jesús, poner nuestra mirada en Él con un corazón obediente y humilde, como lo compartimos en la primera clase. Y el desafío ha sido fuerte, ¿o no? Ha sido fuerte. No es sencillo, tenemos mucho que crecer espiritualmente en nuestro temperamento y en nuestro carácter, ayudados por Dios y unos con otros, siempre a través de la Biblia. Siempre a través de la Biblia. Hay que utilizar la Biblia para poder ayudar a otros hermanos. Entonces, si estamos haciendo esto, Dios va a estar ahí moldeando nuestro temperamento. Necesitamos ser abiertos también en situaciones que nos pasan, en cómo estamos reaccionando cuando no estamos honrando a Dios para poder ser ayudados. Obviamente primero tenemos que hacerlo con Dios, de una manera personal, sincerándonos con Él. ¿Sabes qué, Dios? Perdón, reaccioné así, me comporté así, insulté, dije groserías, ofendí, no sé, situaciones que a lo mejor pudiéramos estar cayendo, si es que es así. Pedirle perdón a Dios y también el poder externarlo con los hermanos que están cerca en el discipulado, porque hay una tendencia a nada más decir algunas cosas y no decir todo lo que nos pasa, sobre todo cuando eso todo no es tan agradable, ni que hable muy bien acerca de nosotros. Pero pues eso yo creo que todos lo hemos vivido y si hemos actuado así, pues no nos ayuda. Amén. Entonces, muchas gracias. Gracias, Eri.